Julio Ortega es periodista y escritor. Julio, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Bien, aunque claro, abrumado por la noticia inesperada y lamentable. Hace poco le decía yo a Fuentes que la historia de América Latina no era el recuento de sus fracasos, como suele documentarse, sino el proyecto siempre recomenzando de su futuro. Nunca la historia ha estado más llena de futuro, respondió, y no fue necesario añadir que su obra narrativa documenta precisamente ese derroche histórico. Tiempos de Fuentes, escribías el día 16 de mayo, Julio Ortega. Es fuerte la pérdida de un personaje así, a todos, lo conozcas mucho, poco, no lo conozcas, o lo conozcas por lo que dice, por su presencia. Es un embajador así, yo diría plenipotenciario mexicano. Es triste y dolorosa su muerte, aunque digamos un poco lo contrario, ¿no, Julio? Sí, pues sí, yo creo que sí. Ahora, es interesante lo que dices porque cuando muere un gran escritor siempre hay, la mayor veces ocurre que, la mayoría de las veces ocurre que su obra deja de ser leída. Uh-huh. Hay una especie como de pausa después de la muerte del escritor hasta que remonta, diríamos, la noticia la agonía que produce su ausencia y reaparecen sus libros. Pero en el caso de Fuentes yo creo que va a ser al revés. Fíjate que tengo esta tesis que me parece que su muerte va más bien a actualizar su lectura. Uh-huh. Que es una de las paradojas que siempre ocurre con Fuentes, porque su obra, según mis conclusiones, él de joven escribió la parte más madura de su obra, y de mayor, incluso ya en sus años recientes, ha escrito su obra más juvenil, más audaz. Es como una relación al revés, ¿verdad? Sí, claro. Pero siempre el tiempo, que es un material fundamental, pues ha sido paradójico y creativo en su obra. Julio Ortega, digamos, cuando hablamos de Carlos Fuentes, pues, gente como tú, que es especialista, que conoce, echamos invariablemente por delante el gran valor de su obra literaria. Los que nos gusta su obra, pero también andamos, que sé que tú también estás en ello, pero pensamos también en él mucho, como un hombre, no sé si diga un concepto que sea así, ¿no? Pero un hombre social, un hombre político, un hombre de derechos humanos, un hombre de causas, un hombre... Es otra parte, es también muy, muy, muy interesante en Fuentes, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que Fuentes encarna la actualidad, ¿verdad? Un poco también como fue Octavio Paz, que tenían ambos esta pasión por el presente, esta necesidad de que el presente encarnara en ideas, en obras, en textos, en participación inmediata en las cosas urgentes, ¿no? Fuentes vivió toda su vida realmente respondiendo a los estímulos del presente, con pasión, inteligencia, sentido crítico. Y sí, pues ha sido... Carlos tiene una característica extraordinaria, que es el único gran escritor que no se ha debido ni al Estado ni al mercado. Exactamente. Ha estado libre de esas dos, diríamos, tentaciones que se apoderan de los escritores, ¿no? Una es la sobreprotección del Estado como gestor de su imagen, que supone obediencia, normatividad, etcétera, y otros pues se han entregado a la felicidad aparente del mercado. Uh-huh. Y en cambio Carlos se ha mantenido con una extraordinaria independencia, y yo creo que esa independencia es rara hoy día, y quizás por eso a veces no ha sido comprendido, porque exige que el lector también sea independiente y que también ejerza esa capacidad crítica rebelde que da la actualidad apasionada. Sí. Y muchas veces sus críticos, sobre todo en México, ¿no?, han sido un poco reacios a reconocer su demanda de libertad, diría. Leo, se diría que leer, estoy leyendo a Julio Ortega en su artículo de El Periódico del País, se diría que leer a Fuentes es rejuvenecer. El país está haciendo... Es el artículo que apareció hoy en El País. La novela acaba de ser inventada y ya nos deben el futuro.
En una carta, Cortázar le comentaba a Fuentes un ensayo suyo sobre la nueva novela y le discutía la inclusión de Alejo Carpentier en la constelación de los nuevos. Tú que citas ese paisaje de mi libro, donde me declaro en guerra con las palabras. Tienes que comprender que miré sin alegría a alguien que esté en plena cópula con ellas, sentenciaba Julio. Pero Fuentes era capaz de encontrarle rasgos familiares a ambos y sumar a García Márquez, José Donoso, Juan Goytisolo, Severo Sarduy y Julián Ríos en la misma tribu cerventina de los novelistas que escribieron para no tener que volver a la Mancha. A lo literal, permíteme terminar, Julio, a lo mismo, y a quienes ya nunca se tragará la saliva. Por eso ha dicho García Márquez que Fuentes es el último escritor en creer que los novelistas son una parentela feliz. Sí. Son una parentela feliz, ¿verdad? Bueno, en realidad no, porque la Sí. República de las Letras Sí. es la República de la Grilla, ¿no? Claro. Oh. Oye, Julio, tú que conoces México, ¿dónde Sí. no? Sí. ¿Dónde no? Todos los meses hay una novedad ligeramente escandalosa, diríamos, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, claro, Carlos, pues como estaba dominado por la pasión del tiempo actual, Ujú. en realidad le importaba más el futuro que el pasado. Sí. Y creía que los escritores eran una tribu hermanada por la pasión del futuro, ¿verdad? Ujú, ujú. Y entonces Gabo se reía un poco de ese optimismo utópico. Bueno, oye, y en un personaje como García Márquez, fíjate lo que son las cosas, Julio. La semana pasada, Sí. de repente empezó a circular en Twitter y varias personas nos preguntaron si había fallecido García Márquez. Fíjate Sí, nada más. ¿Te acuerdas, no? Por ese texto que escribió un ventríloco para su muñeco, Exactamente, ¿no? y ese texto hace ya como 7, 8 años, justamente Carlos me llamó por teléfono de Londres y me dijo, tú que estás al día, tienes que saber si este texto es de Gabo, que tengo al dueño del País en la otra línea y le he dicho, espera que llamo a Julio y te contesto. Él sabrá. Y le digo, oye, basta leer ese texto para saber que no es de él. Sí. Entonces dile a Polanco que con toda seguridad no es de él. Y en efecto, claro, cualquier lector de Gabo sabe que Gabo nunca diría que me pongan en el terno de madera. Sí. Oye, y fíjate lo que son las cosas. 7 días después se da la muerte de un gran amigo de ustedes como es Carlos Fuentes. Sí, qué tremendo, ¿no? Sí. La verdad es que totalmente inesperada. Aquí estuvo hace un mes Ujú. y hace 5 días estábamos hablando por teléfono planeando nuestro viaje a Lima, donde tenía que ir a recibir un doctorado honorario en la Universidad de San Marcos. Sí. Y estaba haciendo recuerdos de la Lima que conoció en el año 60, imagínate, y no había vuelto hasta ahora. Oye, O sea que él, como siempre, haciendo planes, ¿no? ¿Verdad? Sí, una energía extraordinaria, contagiosa y siempre estimulante. oye, y agreguemos otra cosa. Y ahora que Perú está de moda, pues con mayor razón, ¿no? Sí, ¿no? Y con la buena comida. Sí, no, oye, buena Y comida. Y todo Y ese... Carlos nunca le puso mala cara a la buena mesa, ¿eh? Oye, estoy sorprendido. En México empieza a haber restaurantes peruanos por todas partes, ¿eh? Sí. Bueno, De verdad. Julio, un abrazo y muchas gracias que tomaste la llamada. Encantado de conversar contigo. Hasta luego, Julio. Gracias. Julio Ortega, periodista, escritor y un hombre cercano. Ya escuchó usted a Carlos Fuentes.